Hola a todos. Pues continuamos con la segunda semana del contenido de biología celular y en estos videos vamos a estar platicando un poquito acerca de los organelos que nos faltaron la semana pasada. Si bien recuerdan, en la semana pasada estuvimos hablando acerca de los organelos que tenían una membrana, entre ellos el núcleo, un poquito acerca de qué tenían las membranas celulares. También hablamos sobre los retículos endoplásmicos, el liso y el rugoso, las diferencias que tienen, las diferentes funciones que tienen, y un poquito acerca también del aparato de Golgi. Y a partir de ahí vamos a continuar, ¿no? Hablando acerca de las vesículas que se secretan, bueno, no solo del aparato de Golgi, sino también a veces directamente de los retículos. Y básicamente hay tres tipos de retículas que podemos encontrar en la célula. Unas van a ser enzimáticas, otras de almacenamiento y otras más de transporte. Eh, Dependiendo del contenido de cada una de estas vesículas, pues obviamente va a ser su función. Y la mayoría son, vaya, no se pueden diferenciar, se necesita forzosamente tinciones histoquímicas, ya sea a través de algunos colorantes específicos o a través de utilizar anticuerpos que se peguen a ciertas proteínas o incluso para, por ejemplo, cuando se hacen algunas tinciones eh, con proteínas marcadas con fluoróforos, por ejemplo, a las verdes fluorescentes, o para cuando se utiliza fluorescencia se añaden proteínas para darles colores especiales a este tipo de, de vesículas. Entonces, como les digo, es difícil verlas simplemente a microscopio. Tienen características específicas que pueden ayudar a diferenciarlas, pero sobre todo ya es cuando se busca alguna en específico que se hacen tinciones o histoquímicas o con anticuerpos específicos para poder visualizarlas más fácilmente. Pero bien, recordemos un poquito, aquí vemos el aparato de Golgi, recuerden las vesículas vienen hacia las cisternas cis y van pasando por las cisternas intermedias, va a haber algunas modificaciones, va a haber algunas otras cosas que se les puede hacer al contenido que tienen estas vesículas y por último salen a la trans, ya puede ser a diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un lisosoma que su función es meramente enzimática de degradación de sustancias, eh, una de flujo que va sacando cosas y algunas de que regulan algunas cosas que se van a secretar, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar a donde vayan esas vesículas, ya sea por transporte, ya sea en el interior de la célula, que vayan a una mitocondria, que vayan a otro lugar que simplemente sean transporte para proteínas de membrana celular o que sean algunas cosas que se secreten, pues es importante acordar un poquito de este proceso. Bien, empecemos hablando un poquito acerca de las vesículas enzimáticas. Entre ellas vamos a encontrar dos fundamentales, unas que son los lisosomas y otros los peroxisomas. En los lisosomas vamos a encontrar enzimas que ayuden a la digestión de sustancias, entre ellas pues a la digestión de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de ácidos nucleicos, etcétera. Eh, Estos lisosomas o las enzimas que van a tener van a ser enzimas líticas que van a degradar muchos tipos de sustancias, ¿no? Se pueden utilizar, por ejemplo, los macrófagos, las células del sistema inmune, y los eosinófilos, entre otros, tienen muchas de estas para cuando fagocitan algún antígeno, alguna bacteria, algún virus, luego los lisosomas entren y degraden, rompan todo lo posible que se haya fagocitado, ¿no? Normalmente estas enzimas tienen un pH de 5 y algunos libros las clasifican o las ponen como dos tipos. Unas que son las enzimas primarias, que son aquellas que han salido del aparato de Golgi y que nada más tienen sus enzimas, y las secundarias. Eh, algunos, eh, algunos libros las llaman de otras maneras. Algunos, por ejemplo, les llaman fagolisosomas. Cuando algo que se fagocitó entra en contacto con el lisosoma y empieza la degradación. Entonces depende ahí de cada uno de los libros que ustedes hayan consultado, ¿no? Pero en este caso, los lisosomas secundarios son aquellos que ya entraron en contacto con su sustrato y están empezando las enzimas a romper las diferentes moléculas que están dentro de la vesícula, ¿no? En este caso la fotografía que pongo ya es uno que ya tiene un sustrato y por eso ahí se ven muchas cosas diferentes en este lisosoma. Pero era lo que les decía, básicamente los lisosomas sirven obviamente para degradar sustancias, puede ser a través de la autofagia, o sea, por ejemplo,
organelo, en este caso una mitocondria, que ya tiene que ser fagocitada, ya tiene algunos, o porque tiene algunos problemas, porque por senescencia incluso, o por cualquier cosa, entonces entra, se pone en una membrana y los lisosomas entran a empezar a romper esta mitocondria, ¿no? Y salen los residuos. A veces se pueden llegar a reciclar, por eso algunas veces lo llaman como autofagia, de que se reciclen algunos de los componentes de los organelos o celulares para mantener a la célula, o también en algunos casos simplemente se desechan. Y la otra es a través de la heterofagia, que es, por ejemplo, como lo mencionaba antes, cuando un macrófago consume o fagocita un antígeno, pensemos por ejemplo en una bacteria, que ese es el caso precisamente, se fagocita, queda en un fagosoma y entra en contacto con los lisosomas, se produce la digestión de la bacteria y pues por último pues ya salen los residuos de esa digestión, ¿no? Entonces podemos tener los lisosomas pueden ayudar tanto en esas dos cosas, tanto en las cosas que hay dentro de la célula y que necesitan digerirse, o aquello que se ha fagocitado, endocitado, también para su digestión y ya sea para el uso de las moléculas que queden o para su desecho. Se pueden liberar en vesículas de transporte. Bien, hablando un poquito de los peroxisomas, en esto se metabolizan compuestos orgánicos pequeños y sobre todo aquí dentro son importantes porque dentro de ellos se generan reacciones de óxido reducción muy fuertes, donde se producen a veces óxido de peróxidos. eh, en este caso, el agua oxigenada es uno de los peróxidos más comunes, pero otra de las cosas que se generan son especies reactivas de oxígeno y eso puede ser muy peligroso para la célula. Por lo tanto, dentro del peroxisoma normalmente hay enzimas que ayudan a tratar o a eliminar estas sustancias que pueden ser dañinas para la célula. Entre ellas, una de las enzimas más conocidas es la catalasa. Son abundantes en células que almacenan o sintetizan y degradan lípidos. Están involucradas también en la digestión del alcohol y estas no salen precisamente del aparato de Golgi. Esto es algo que apenas se está estudiando y se está entendiendo que al parecer los peroxisomas salen directamente del retículo endoplásmico. Todavía ahí falta algunas cosas que se tienen que entender un poquito mejor, porque al parecer tienen algunos procesamientos previos a convertirse en un peroxisoma maduro, pero como les decía, no salen precisamente del Golgi, sino que del retículo endoplásmico. Y aquí en la imagen podemos ver cómo se ven precisamente los peroxisomas. Este en específico es una imagen de una planta. Aquí se ve en el pie de foto, lo menciona, de tabaco. Y bueno, por eso se ven los cloroplastos, que son estas como pilas, que bueno, este organelo que tiene como pilas ahí, de membranas, esos son precisamente los cloroplastos, y los peroxisomas se muestran aquí como pequeñas vesículas que se alcanzan a ver. En esta imagen ya son de peroxisomas maduros. A veces dentro del peroxisoma se forman pequeños como gránulos que ayudan un poquito a distinguirlos, ¿no? Entonces, como le decía, es complicado el poder diferenciar entre los diferentes tipos de vesículas y más bien ya con condiciones especiales o con anticuerpos especiales es como se hacen este tipo de, de- de diferencias, ¿no? Como se pueden diferenciar. Bien, como les decía, también tenemos las vesículas secretoras, que son que algunas proteínas que son modificadas en el aparato de Golgi son excretadas por la célula. También dentro de las vesículas secretoras pues podemos encontrar que vaya a haber desechos o mucosa. Muchas células producen mucho moco y es a través de estas vesículas que sale, o incluso algunas hormonas, anticuerpos. Entonces pueden ser varias cosas las que se transportan al exterior de la célula. Bien, también vamos a tener las vesículas de almacenamiento. En estos son muy comunes las vacuolas y los plastos. Estos van a ser estructuras más comunes en plantas y hongos que almacenan agua y pigmentos. En este caso, esta es una célula vegetal, y se ve por eso una vacuola central enorme, esto es muy común en las células vegetales.
No se encuentran o no se pueden ver tanto en los animales, no, en realidad no he visto alguna en animales, pero como les decía, en este caso almacenan agua, que es muy importante. Sin embargo, en las células animales tenemos también vesículas de almacenamiento, aunque aquí hay una gran diferencia, es que estas vesículas no tienen membrana. Entonces se almacenan compuestos importantes como pueden ser glucógeno, como pueden ser lípidos o algunos pigmentos. El tamaño obviamente puede variar dependiendo del tipo de molécula. Por ejemplo, aquí estos son pequeños gránulos de glucógeno, esta es una célula hepática, y aquí en estos huecos que se ven enormes y también por ejemplo no solo en la microscopía electrónica, sino también en la microscopía óptica, cuando encontremos células que tienen eh, almacenamiento de lípidos, vamos a encontrar estos huecos blancos, que es por el procesamiento celular que se le da y mucho de esto pues no se queda en los tejidos que se meten al microscopio, entonces por eso se ven casi siempre como huecos en la célula. Ya incluso conforme vayamos viendo cortes histológicos van a ir viendo como las células que almacenan lípidos parece que están huecas o no se alcanzan o no se ve la tinción en esos lugares donde hay almacenamiento de lípidos.